Y se incorpora Pablo Simón, politólogo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola, mami, ¿qué tal? Ay, ¿cómo está esto de los pactos? ¿Esto de Ciudadanos es puro teatro? Bueno, no lo sabemos, quiero decir. Yo lo que recomiendo siempre aquí es fijarse más en las manos que en las palabras. Es decir, las cartas ya están repartidas, no son posibles todas las fórmulas aritméticas para la gobernabilidad. El dilema de Ciudadanos no es igual en todas las comunidades. Es decir, en algunos sitios, como en Castilla y León, Ciudadanos podría completar una mayoría absoluta, indistintamente con el PP o con el PSOE. En Madrid, Vox tiene que incorporarse también en la fórmula. Luego, el dilema es más complejo. Algo parecido ocurre en Murcia, por 1 o 2 diputados de distancia. Por lo tanto, los dilemas no son equivalentes en todos los sitios y yo me imagino que ellos saben perfectamente que tienen que adaptar su estrategia. Pero fíjate, la semana pasada hablábamos con Paco Maruenda de La Razón y decía que había importantes dilemas en Ciudadanos, de naturaleza bien distinta, como tú apuntas, pero que o jugaba bien sus cartas Ciudadanos o corría el riesgo de desaparecer como UPyD. Bueno, no sé si iría tan lejos, pero yo sí creo una cosa. Ahora mismo estamos viviendo la segunda vuelta de las elecciones. Es decir, cuando toca a los políticos administrar el caudal de confianza que tienen, trazar alianzas y buscar pactos. Y es verdad que algo fundamental para Ciudadanos es conseguir poder institucional. Necesita, como sea, ganar alcaldías, o no sé si tanto como presidencias autonómicas, pero al menos... O vicealcaldías, tal vez entrar en gobiernos de coalición, porque esto le va a ayudar a una cosa clave, que es el ejemplo antitético de Podemos, ¿no? Le va a permitir desarrollar estructura, formar cuadros, poder penetrar en los diferentes municipios de España, es decir, poder desarrollarse como partido. Esto lo consigues en el momento en el que comienzas a tocar poder institucional. Si te quedas fuera como un partido permanente de oposición, esto es bastante más complicado. ¿Puedes votar a Vox aliarte con Vox para formar gobierno y aliarte con el Partido Socialista y que no te penalice entre tus votantes? Es muy complicado. Los partidos están intentando anticipar en qué grado los votantes reaccionarán favorable o desfavorablemente, pero las tasas que tenemos de rechazo dentro del CIS de los votantes de Ciudadanos hacia Vox superan el 50%. Es decir, hay muchos votantes de Ciudadanos que no entienden este tipo de pactos. Y es verdad que si uno coge el decálogo que ha publicado la formación de Albert Rivera sobre cómo se conformarán las mayorías, yo creo que hay que distinguir muy bien entre dos planos diferentes. Una cosa son acuerdos de legislatura o investidura y otra cosa son acuerdos de gobierno. Lo que Ciudadanos aquí está cerrando es la idea de que Vox se incorpore como socio de una coalición en la que estén ellos, pero no se están negando a que pueda dar el apoyo a una investidura o a un presidente del Partido Popular. Y yo creo que también hay una segunda clave muy importante. El día 15 se van a conformar los ayuntamientos y en los ayuntamientos tenemos un sistema por el cual si no hay una mayoría absoluta en el Pleno, automáticamente gobierna la lista más votada. Claro, aquí el Partido Popular, vámonos al caso de Madrid, por ejemplo, Manuela Carmena ha sido la más votada, el siguiente es el Partido Popular, pueden jugar a lo que se conoce como un juego del gallina, es decir, que se presente Martínez Almeida y le diga a Ciudadanos y a Vox, o me votáis a mí o gobernará Manuela Carmena. Tendréis que explicar a vuestros votantes que Carmena ha vuelto por vuestra culpa, Esto es, pero en las autonomías es distinto, porque en las autonomías se puede jugar con la abstención o incluso puedes ir con el farol de una repetición electoral. Esto sí es posible en el entorno autonómico y ahí es donde Vox va a intentar jugar más duro porque ellos quieren a toda costa conseguir consejerías. Bueno, también para Vox es importante hacer valer sus votos porque si no, de cara a las futuras elecciones probablemente perdería electorado, ¿no? Efectivamente, está en la misma lógica que Ciudadanos. Ellos saben que ahora mismo tienen un poder relativamente reducido. Si nos fuéramos a una supuesta repetición electoral, Vox sufriría mucho y por lo tanto o entra en los gobiernos y así demuestra que es útil y da algún tipo de rendimiento a sus votantes, cambio en las políticas simbólicas, que son lo que más les interesa, o tendrán dificultades. Y yo creo que esto es lo que explica la enmienda a la totalidad que han puesto en Andalucía. Lo que están mandando es una señal muy clara, que es que los pactos a la andaluza no van a ser la regla ni mucho menos. El contexto de Andalucía era específico, pero que ellos quieren entrar en los gobiernos. Y ahí es donde entra la incompatibilidad con Ciudadanos, que de ninguna manera quiere compartir carteras con ellos. Siempre es bueno traer a un profesor. Claro, y lo bien que lo explica. Pero es que, Pablo, en Andalucía, bueno, no voy a utilizar la expresión tonta esta, ¿no? Pero se la hicieron comer con patatas. Es decir, eso no se le ocurre a nadie. Los dos socios firman un acuerdo de gobierno, un acuerdo en serio, con 40 puntos o no sé cuántos, 40 folios, todo esto y tal. Y este es el acuerdo de gobierno que se rubrica para conformar la nueva mayoría. Y posteriormente el PP firma un papelito con Vox en el que señalan hay 20 puntos que habría que hacer. Y entonces Vox, ¿qué decía? Tenemos el acuerdo de gobierno. No, mire usted, el acuerdo de gobierno es el que ha firmado Ciudadanos y por eso está en el gobierno y ustedes firmaron ese papel. Yo creo que cuando se dieron cuenta han estado llenos de ira y ya han venido haciendo las advertencias, ¿no? Y luego pues es verdad también
que aquí hubo una evolución. Ciudadanos y Podemos en las pasadas elecciones, bueno, facilitaremos los gobiernos que toquen donde toque, pero nosotros no nos mancharemos la mano gobernando. Desde hace meses, tanto Podemos como Ciudadanos, ojo, que ahora, si nosotros prestamos apoyo, es para estar en el gobierno. Mira, por recoger esto último que comentabas de Andalucía, ¿no? Yo creo que Vox lo que entendió fueron dos cosas. Primero, que de ninguna manera podía bloquear la alternancia en Andalucía y los votantes de la derecha no lo iban a entender y por lo tanto tenía que dejar campo para que gobernaran PP y Ciudadanos. Y segundo, y muy importante, las generales aún no habían tenido lugar. Claro. Es decir, ellos pensaban que si negociaban muy duro, esto podría erosionar sus expectativas cara a las generales. Pero ya han tenido lugar las generales y ya han tenido lugar las autonómicas y las locales. Las cartas ya están repartidas. Y Vox ya sabe perfectamente que o entra en los gobiernos o lo va a tener más complicado. O sea, que solamente tiene que ganar con la dureza en este momento Vox. Antes tenía que moderar su discurso para que le siguieran votando, pero ahora ya con las cartas repartidas, la dureza juega a su favor. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que Ciudadanos, la figura de Ciudadanos y de Albert Rivera es muy importante, ¿no, Pablo? Quiero decir que va a perder su última oportunidad de alguna manera, marcar su territorio, ¿no? Y claro, los últimos movimientos que hace es cordones sanitarios a Vox, cordones sanitarios al Partido Socialista. Yo solamente quiero de socio prioritario al Partido Popular. Así es imposible, tú lo has dicho. Es que hay comunidades autónomas como Aragón, como Madrid, como Castilla y León, no, porque pueden hacerlo solo. Aragón, Madrid, Murcia, por ejemplo, que sin el concurso de Vox va a ser imposible. Es que es inevitable. Yo creo que esto es como aquel famoso trilema que le pusieron a Pedro Sánchez, ni repetición de elecciones, ni pactar con los independentistas. Bueno, pues esto es también un dilema imposible. Ciudadanos necesariamente va a tener que hacer partícipe a alguien más fuera de su bloque dentro de la fórmula de gobernabilidad. Solo que a Sánchez se lo hicieron y este se lo ha autoconstruido Rivera. Y por otro lado, acabas de mencionar la frase que aquí en La Sexta nos hace a veces temblar, repetición de elecciones. No, esta vez parece que no, esta vez parece que no, o sea que vamos a tener pausa. Lo que sí es verdad es que no nos olvidemos de una cosa. El año que viene habrá gallegas y vascas, es decir, se agota la legislatura de manera normal. Y Cataluña también. Y esas comunidades autónomas tienen su importancia para la gobernabilidad del conjunto de España. A mí en los pactos de gobierno hay dos que me interesan particularmente, Navarra y Canarias. Porque Navarra, más allá de lo que ocurra con el PSN, es verdad que el PNV, que tiene 6 diputados fundamentales para Sánchez, ha dicho que ya veremos según cuál sea la fórmula que se hace, y luego hay 2 diputados de Coalición Canaria que en el Congreso son muy importantes, y el PSOE podría intentar formar gobierno con ellos o con otros. Yo creo que eso es muy interesante porque afectará la gobernabilidad del presidente del gobierno. No nos olvidemos del Ayuntamiento de Barcelona, porque esa es otra de esas batallas que se están librando en este momento y que deja un enorme dilema político, ¿no? Ada Colau tiene una visión puesta en concurrir a unas elecciones para la Generalitat. ¿Eso condiciona también su política de pactos en la alcaldía? Pues podría ser. Es verdad que... Fijaos, ¿no? Como los analistas a veces no damos pie con bola. Decíamos siempre, no pasa nada porque en el Ayuntamiento de Barcelona, como está muy fragmentado, el que pase en primer lugar, como en este sistema que tiene, será automáticamente el alcalde. Lo que no anticipábamos era que la CUP no iba a llegar a entrar dentro del municipio, del consistorio. Y esto hace que pueda haber alianzas variables y que, por lo tanto, se pueda pactar a izquierda o a derecha. ¿Cuál es el problema? El espacio de los comunes está dividido. Los comunes internamente, tanto a nivel de militancia como de votantes, a algunos les gustaría un tripartito con Esquerra y el PSC, que tienen vetos cruzados. Para ellos que les apoye Valls es poco menos que les apoye Vox, y del otro lado aquellos que buscan en el eje nacional la idea de que los bloques, vosotros estáis pactando con Junts per Catalunya en la Generalitat, nosotros podremos pactar también aquí con otros. Yo creo que va a ser interesante el juego, pero Ada Colau tendrá que hacer el cálculo, y yo tengo la impresión, esto es una impresión personal, de que ella va a insistir en el tripartito de izquierdas hasta el último